Es una bestia y lo presume con orgullo. En su oficina tiene el sobrenombre que le dieron, de bestia. Es el arquitecto de las guerras despiadadas, de las masacres, golpes de Estado y encubridor de los escuadrones de la muerte. Es tan desgraciado que traicionó a su propio pueblo al mentirle al Congreso de Estados Unidos. Hoy Donald Trump le ha dado la tarea de ahogar y asfixiar a Nicolás Maduro y de controlar Venezuela. Hay muchas preguntas. ¿Quién es este maldito? ¿Qué hará Rusia? ¿Por qué Estados Unidos está tan preocupado por Venezuela? Soy Roberto de la Madrid y esto, usted lo sabe, Detrás de la Razón. This crisis in Venezuela is deep and difficult and dangerous, and I can't wait to get to work on it. Thank you. All right, guys, we've got time for more. El nombre ya lo vio usted, el señor Elliot Abrams. Lo invito ahí en YouTube a que le ponga pausa en el video, en el reportaje introductorio, porque hay muchos datos y vale la pena que los repase y que los lea. Son datos hechos concretos. Y también hay que recordar la doctrina Monroe, que incluso, por ejemplo, en México el glorioso Benito Juárez pues fue también financiado y apoyado por Estados Unidos para derrocar a la mano de Europa. ¿Cuál es tu análisis de que Estados Unidos asigne a Elliot Abrams
para quitar a Maduro y que Elliot sea prácticamente un asesino. Encubrió las escuadras de la muerte, dio golpes de Estado en Centroamérica, orquestó la invasión a Irak. En todos lados ha dejado la muerte, traicionó a su propio país. Estados Unidos le mintió varias veces al Congreso. Él mismo aceptó su culpabilidad y luego fue juzgado y está en circulación porque George Bush le dio el perdón presidencial y hoy tiene la tarea de quitar al presidente Maduro. ¿Qué opinas de todo esto? A ver, ¿cuál es tu opinión de que se le haya encomendado la tarea de quitar a Maduro y además si este sujeto tiene alguna relación con su creencia, ya que es judío, por favor, y con todo el historial que ya lo conocemos, por favor? Bueno, hay que recordar que este individuo, que forma parte de este grupo de halcones neocon que recupera la administración de Donald Trump, formó parte ya en la década de los 90, de aquel llamado Proyecto para el Nuevo Siglo Americano, en el que se definía básicamente lo que está haciendo Estados Unidos décadas después, en todos los lugares del mundo, también en América Latina y también en Venezuela. Además de los datos que tú has mencionado, que responden a la biografía de un verdadero psicópata político, también está el que estuvo detrás del primer intento de golpe de Estado contra el chavismo, concretamente contra el presidente Hugo Chávez en el año 2002. Él fue uno de los arquitectos de ese golpe de Estado. Él formó parte o entró a formar parte de la administración de Donald Reagan en lo que se llamó el cartel de la Pax Americana, que venía un poco a recuperar ese espíritu guerrero que se había perdido después de la derrota en Vietnam. Es decir, que estamos hablando de una decisión, no solamente en el cargo de este personaje, sino también de John Bolton y otros en cuanto a los asesores de seguridad nacional, el equipo del secretario de Estado de Estados Unidos. Son decisiones que vienen a corroborar la política de mano dura de Estados Unidos, no solamente contra Venezuela, sino contra Cuba y contra cualquier país que de alguna manera plante cara a sus intereses políticos geoestratégicos. José, a mí me preocupa porque Elliot Abrams, en donde ha intervenido, en todo donde ha intervenido, ha habido derramamiento de sangre. ¿Hay peligro de que esto pase en Venezuela? Por supuesto, estamos en un escenario prebélico. Esto es exactamente igual que lo que hicieron en Libia y lo que han hecho en Siria. Y Venezuela está al borde de una intervención militar por parte de Estados Unidos. Esto está más que claro. Esto es, si seguimos el patrón de ese famoso manual de Gene Sharp y otros de la CIA para derrocar gobiernos incómodos, estaríamos hablando que después de pasar las 4 primeras fases de ablandamiento, deslegitimación, calentamiento de calle, desestabilización, estaríamos en la quinta, que es la de la fractura institucional, ¿no? En la cual se preparan las condiciones para una intervención internacional, militar. En este caso podría ser de Estados Unidos, con apoyo de los gobiernos que han girado a la derecha o la ultraderecha en la región, gobiernos verdaderamente títeres y satélites, como es el caso de Colombia y Brasil. Esperemos que esto no ocurra y porque la guerra, la intervención en Venezuela... José, ¿sí? ¿qué haría Rusia? ¿Se quedaría cruzado de brazos? ¿Qué haría Rusia? Yo creo que el papel que tiene Rusia es crucial. Lo mismo que ha tenido un papel fundamental en Siria, y yo creo que el mundo le tiene que agradecer a Rusia, por ejemplo, el haber plantado cara, por ejemplo, al Estado Islámico, una verdadera criatura y creación de Occidente, por intervención directa o, digamos, como criatura que se les fue de las manos, ¿no? Bien, déjame ir esperemos que Rusia tenga un papel de contención en el Consejo de Seguridad. Tanto Rusia como China plantaron cara a Estados Unidos, por supuesto desde el punto de vista de la diplomacia, ¿no? Esperemos que esto se quede aquí. Cierto, la oposición no quiso ir a las elecciones, no se lo prohibieron. Ellos dijeron que no había garantías y no quisieron. A ver, José, yo vi a Juan Guaidó decir que él era el presidente, ¿no? Yo creo que sí se autoproclamó. José, ¿estás de acuerdo con lo que dice David? Bueno, por supuesto que se autoproclamó o
lo proclamaron desde los propios Estados Unidos, ¿no?, como presidente de Venezuela. Realmente no hay ningún tipo de legitimidad en esa proclamación. Realmente Nicolás Maduro ganó las elecciones de manera limpia el 20 de mayo del 2017. Realmente obtuvo el 68% de los votos, hubo garantías, hubo 4 contrincantes de la oposición, hubo una buena parte de la oposición, y es cierto, una parte, vamos a decir, de la oposición mayoritaria, el núcleo duro, que boicoteó las elecciones, pero hubo un Consejo Nacional Electoral que fue el árbitro de aquellas elecciones, que fue exactamente el mismo que actuó como árbitro en las elecciones que ganó la oposición en el año 2015, en diciembre, como él dice, y ganó por mayoría al chavismo, y realmente se daban las garantías. El problema es que en aquel momento la oposición estaba absolutamente dividida, no se ponían de acuerdo en tener una candidatura unitaria, no tenían candidato unitario, y realmente, bueno, pues se convocaron en el peor de los momentos. A partir de ahí desconocieron todo el proceso, pero realmente hubo 4 candidatos de la oposición. Nicolás Maduro ganó con el 68% de los votos, hubo una abstención alta, indudablemente debido al veto de una parte de la oposición, pero aún así en el padrón electoral ganó con el 31% del David, total del padrón, superior, por ejemplo, al que obtuvo Donald Trump. La ley de Venezuela dice que a falta de presidente puede ser el presidente interino, el propio presidente o el presidente de la Asamblea, no un diputado. Sí. No sé, ¿cómo ves? Bueno, ahí está el artículo 233 de la Constitución bolivariana. Hay que decir, la Constitución chavista, o sea, la que aprobó, a la que se opuso la oposición y que sin embargo ahora defienden con tanto ahínco, ¿no? Bueno, pues este artículo lo que dice es que pueden existir faltas absolutas del presidente de la República y que por tanto se pudiera dar una circunstancia de este caso, pero ninguna de esas circunstancias se da. Es el caso de la muerte, de la renuncia, de la incapacidad física o mental o el abandono del cargo. Pero realmente Nicolás Maduro en ningún momento ha incurrido en ninguna de estas circunstancias, y tampoco en la última, que es la que supuestamente aducen. José, es evidente que Estados Unidos, y esta es una pregunta muy importante, es evidente que Estados Unidos no está interesado en la democracia o bienestar de los pueblos. La prueba es Afganistán, Libia, Irak, y donde ha intervenido Estados Unidos ha dejado peores a los países. Ahí está el ejemplo, no estoy mintiendo. Pregunto, ¿qué es lo que busca Estados Unidos en Venezuela? Esto es muy importante. Petróleo, y para que si me dices petróleo, yo lo cuestiono. Petróleo no creo, porque Estados Unidos es un gran productor de petróleo ahora con el fracking, y está pronosticado que en 4 años se convierta en el amo del petróleo del mundo, superando a Arabia Saudí y a Rusia juntos. O sea, la cantidad de petróleo que tiene Estados Unidos es enorme. No creo que busque más petróleo. ¿Qué es lo que busca en Venezuela, por favor? No, yo sí te rebato. Creo que el petróleo es el elemento fundamental, y la consultora S&P Global Plus decía hace unos días que dentro de de un supuesto programa de gobierno de Juan Guaidó, una de las primeras medidas sería una nueva ley nacional de hidrocarburos que otorgaría precisamente a las transnacionales estadounidenses la primacía, ¿no?, de la explotación de los recursos. Estados Unidos mira a largo plazo, no solamente al corto plazo y a la situación actual en cuanto a la producción de petróleo. Pero no solamente es el petróleo, sino estamos hablando que es la primera reserva certificada del mundo, con 300.000 millones de barriles en la faja petrolífera del Orinoco, pero también es la segunda de gas, de uranio o de coltán. También puede ser la segunda de oro después de Estados Unidos. Oye, José, pero ¿qué te parece lo que dicen algunos científicos sociales, expertos y antropólogos, que en realidad lo que está haciendo Estados Unidos no es la búsqueda del petróleo, sino contener a China? Al ver que China ha endeudado a Venezuela con $70,000 millones y que cada vez tiene más presencia en Venezuela, está tratando de atacar a China en donde más le duele, que es el petróleo, que es su materia para expandirse. Incluso también las sanciones contra Irán atacan a China. ¿No te parece que Estados Unidos estaría aterrado de que China estuviera prácticamente allá a unos cientos de kilómetros frente a Estados Unidos, y esa sería la verdadera causa? Yo creo que hay 4 factores. Uno es el que hemos dicho, el de los recursos en general.
El segundo es es decir, la contención de sus dos rivales económicos, potencias fundamentales, que son Rusia y China. Bien. Por otro lado, está la contención de todo el proceso de integración latinoamericana que ha liderado Venezuela hasta estos momentos, a partir de estructuras como la CELAC, UNASUR o el ALBA. Y en último lugar hay que decir que es el ejemplo, ¿no? Lo que necesita Estados Unidos y los grandes poderes, las élites internacionales, es construir el desastre socialista. Bien, esa es la imagen que quieren llevar al mundo. David, Bueno, yo recordar las palabras de Alfred de Zayas, un experto independiente de Naciones Unidas que visitó Venezuela y que hizo un informe sobre la situación humanitaria de Venezuela, un informe que fue censurado completamente por los medios internacionales, y dijo: los efectos de las sanciones de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea han agravado la escasez de alimentos como la insulina, los antirretrovirales y han ocasionado numerosos casos de muerte. Estamos ante un crimen de lesa humanidad. La guerra económica, la situación económica de Venezuela tiene mucho que ver con las sanciones internacionales y con una estrategia de guerra económica para hundir al país y presentar ante la opinión pública internacional la necesidad de una intervención. Gracias. Las bases de Estados Unidos quizá estén impregnadas de la siguiente declaración que se cree hizo John Cotton, ministro puritano, en 1630 en las tierras prósperas que encontraron los ingleses cuando llegaron a lo que sería después Estados Unidos. Dijo: ninguna nación tiene el derecho de expulsar a otra si no es por un designio especial del cielo, como el que tuvieron los israelitas, a menos que los nativos también obraran injustamente con ella. En este caso, tendrán derecho a librar legalmente una guerra con ellos y a someterlos. Y luego John Sullivan remató diciendo: el cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la providencia para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. ¿Cómo la ve? Mañana aquí en Detrás de la Razón, ese destino manifiesto, pero ahora hacia las estrellas. Rusia denuncia que dentro de poco estaremos en una guerra de misiles, la guerra de las galaxias. Buenas noches.